Bien, son las 7 de la mañana con 29 minutos, seguimos con mucho más de primera página. A esta hora traemos también información de último minuto que se genera desde Europa. Para ello vamos a consultar el portal web de Russia Today, ya que el presidente electo del pasado mes de abril en esta nación y investido este día 20 de mayo, ha anunciado durante esta ceremonia de toma de posesión la disolución del Parlamento. Leemos para ustedes la información que ha destacado Russia Today. Vladimir Zelensky toma posesión como presidente de Ucrania y anuncia la disolución del Parlamento. En un discurso de investidura, el nuevo presidente ucraniano ha exigido al Parlamento el despido del jefe de servicios de seguridad, del fiscal general y el ministro de Defensa. Este 20 de mayo se ha celebrado la ceremonia de investidura del presidente electo de Ucrania, Vladimir Zelensky, en la Rada Suprema en Kiev. Durante este discurso, Zelensky ha anunciado la disolución de la Rada Suprema y exigió el despido de estos funcionarios. Recordemos que Zelensky ganó las elecciones presidenciales de Ucrania al obtener el 73,22% de los votos en la segunda ronda de las elecciones celebrada el pasado 21 de abril. En total, más de 13,5 millones de personas se decantaron por la papeleta del comediante frente a los 4,5 millones que escogieron a la de Piotr Poroshenko, presidente que antecedió a Vladimir Zelensky, presidente polémico no solamente por el origen, la figura del outsider como comediante y como actor, y que llega a tomar posesión de esta investidura como presidente de Ucrania, que en su momento también apoyara la postura del Euromaidán de unir a Ucrania a la Unión Europea y despejarse un poco de las intenciones con Rusia. Esta información está en pleno desarrollo. Nosotros vamos a seguir dando cobertura a lo que se genere de este discurso de Vladimir Zelensky y este anuncio de su disolución del Parlamento ucraniano. Nos toca hacer un contacto con nuestra compañera Zoe Rodríguez Pérez, que ya está lista para la segunda entrevista de la mañana de este lunes 20 de mayo. Así es, Carlos, cuando son las 7:32 de la mañana, nosotros continuamos con más de primera página y a esta hora nos corresponde darle la bienvenida a nuestro tercer invitado de hoy. Él es Jesús Rafael González, politólogo, profesor universitario y especialista en gobernabilidad y gerencia política. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Señor González, quisiera comenzar esta entrevista porque hoy se cumple un año de las elecciones presidenciales donde fue reelecto Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. ¿Cómo evalúa usted este año de mandato, tomando en consideración el desconocimiento por parte de la oposición venezolana y de la comunidad internacional a la legitimidad de Nicolás Maduro? Aunado a esto, unas presiones y unas sanciones económicas, también unas protestas en este año que han dejado saldo de aproximadamente 9 fallecidos, hay heridos, hay detenidos y además de eso, la proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado y también que ha sido reconocido por más de 50 países. Bueno, la evaluación de este año es en términos generales negativa, pero es negativa en una acumulación de eventos que vienen desde el año 2015, donde se le ha restado institucionalidad al país. Lo que nosotros vivimos el 20 de mayo fue una elección que no contó con las garantías suficientes para que una parte del país las aceptara como legítimas. Y lo que estamos viendo es el resultado de una pretensión de imponer por la vía de la fuerza unas condiciones electorales que fueron irregulares, por decir lo mínimo. Partidos suspendidos, candidatos inhabilitados, inclusive la negociación que llevó el partido de Henry Falcón, que después desconoció el proceso por la cantidad de irregulares de puntos rojos, de puntos de acuerdos que se habían establecido que no fueron cumplidos por el Consejo Nacional Electoral y por el PSUV. Es decir, el balance general que nosotros hemos tenido es que ese gran proceso de negociación, que son las elecciones en un país, que deberían de tener unas normas claras, de que deberían de tener unos puntos preestablecidos, fracasó. Fracasó porque hoy el país está mucho peor que el año pasado. Una gobernabilidad que se está dando en un ambiente donde la fuerza está imponiéndose sobre la capacidad de llegar a acuerdos, y eso es muy malo para un país que está sumergido hoy en la profunda crisis económica y social
más grande del continente, de la historia del continente latinoamericano, y eso es muy grave. En las elecciones de mayo del año 2018, Nicolás Maduro ganó la presidencia con una participación del 68% en relación a los más de 9 millones que fueron a ejercer su derecho al voto, pero esto representa solo el 30% del padrón electoral, según Datanalysis un año después. Esta popularidad del mandatario Nicolás Maduro bajó a 12%. ¿Por qué cree usted que la popularidad o la aceptación a Nicolás Maduro es tan baja actualmente? ¿Serán por las malas políticas públicas y quizás económicas implementadas? Es un conjunto de cosas, ¿no? Pero la popularidad tiene que ver con la confianza de la gente cuando un gobernador, un gobierno ofrece, y esa oferta electoral tiene un correlato con la realidad. Hemos visto que durante los últimos años esos correlatos no concuerdan, ¿no? Vemos un gobierno que está diciendo que no hay crisis de gasolina y la gente lo que ve en la realidad es que hay crisis de gasolina en gran parte del país. Ese desconocimiento de la realidad aleja a la gente de sus líderes y esa separación ha hecho que la brecha aumente. Hoy un gran país está clamando un cambio, no solamente cuando analizas la popularidad, sino que el 9 de cada 10 venezolanos está pidiendo un cambio urgente en el país. Y esa urgencia tiene varias manifestaciones. Una de las grandes manifestaciones que tiene es que 3,7 millones de venezolanos, de acuerdo a las cifras de la Organización Mundial de Migración, se han ido del país. Un país que en los últimos 20 años no había tenido una crisis migratoria como la que tiene, pero es la crisis migratoria más grande de América Latina y que además ha hecho que toda la comunidad internacional voltee a ver a Venezuela. Todos los países del Grupo de Lima, todos los países de la Unión Europea, el movimiento internacional alrededor de Venezuela no tiene precedentes en la historia, no solamente de América Latina, sino en la historia contemporánea. Según su apreciación, ¿puede seguir disminuyendo en los próximos meses la aceptación a Nicolás Maduro como presidente de la República? Pero seguro que sí, porque no hay ningún cambio significativo en su gestión de gobierno. Lo que nosotros vemos es que hay una continuidad de un conjunto de políticas públicas que han llevado a este desastre que nosotros hoy tenemos reconocido, una crisis humanitaria, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional con las organizaciones de Naciones Unidas. Estamos hablando de que podemos llegar a un 10 millones % de inflación en un año y eso significa que evidentemente más cantidad de personas de las que en un momento se consideraron seguidoras de Nicolás Maduro van a estar en contra de su gestión. Ya estamos hablando que cerca de un 70% pide rectificación de su base electoral, pide rectificación de las políticas que está emprendiendo. Y una parte muy importante del país en la que se incluye el chavismo habla de que ese cambio tiene que ser un cambio negociado para intentar de alguna manera nosotros superar esta situación de dificultad que tenemos. Y a propósito de este tema, en el mes de abril del presente año, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, quien también preside la Comisión Especial de Seguimiento de Procesos Electorales, asomó la posibilidad de unas elecciones presidenciales en noviembre de este año o en enero del año 2020. A propósito de este acercamiento entre el gobierno y la oposición, donde también estuvo presente González, ¿cree usted que este fue un punto discutido con anterioridad entre las partes? Bueno, seguramente. De hecho, toda la comunidad internacional hoy está llamando a un proceso de reinstitucionalización en Venezuela a partir de un proceso electoral. Y esa reinstitucionalización pasa o por un proceso electoral presidencial o por un proceso de Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, no es cualquier proceso electoral y eso hay que tenerlo muy claro. Es un proceso electoral con una serie de garantías donde se considera un árbitro electoral independiente, donde la norma electoral sea respetada, donde tengas un registro electoral que garantice que los venezolanos que hoy están en el exterior participen. Estamos hablando que son 3.700.000, pero más o menos 1.800.000 electores de venezolanos que están en el exterior, que tienen el derecho de votar, no están inscritos hoy en el registro. Tenemos además de eso una serie de garantías alrededor del sistema automatizado que está muy cuestionado. Y eso tiene que ver con la poca credibilidad que le ha dado las personas al voto como mecanismo
de salir de la crisis. Y esa reinstitucionalización del organismo electoral es un paso previo para poder ir a unas elecciones en el corto plazo. ¿Y cree usted que hay voluntad por parte del Ejecutivo Nacional a aceptar, a convocar elecciones no solo presidenciales, quizás también generales? Porque eso lo veíamos el día de ayer, el viceministro de Relaciones Exteriores de Italia, quien también forma parte del Grupo Internacional de Contacto, indicó que el gobierno y Nicolás Maduro estaban como muy recelosos en cuanto a la posibilidad de convocar unas elecciones. Sí, eso es una muy mala noticia para el país, porque justamente uno esperaría que Maduro viera la complejidad del proceso que nosotros estamos viviendo. Una de las soluciones dentro de la democracia es intentar de alguna manera, vía voto, reinstitucionalizar un país en conflicto. Esa sería la solución, la mejor solución para el país. Ahora, la declaración del vicecanciller Merlo es muy mala por varias cosas. Uno, que es uno de los aspectos positivos, la comunidad internacional está pidiendo una elección general y eso hay que verlo con buenos ojos, pero no cualquier elección general, como digo, unas elecciones generales con garantía. Okay. Lo segundo, que sí es un poco negativo, bueno, todas las filtraciones que se han dado durante los últimos días y los manejos de comunicación apresurados, lo que hacen es, en un proceso de negociación que está en unas condiciones de debilidad importante, torpedearlo. Y eso hay que generarle un muro de contención, porque la mejor posibilidad que nosotros tenemos es salir de esto con la mayor velocidad y con la mayor negociación para generar un gobierno de estabilidad en el futuro en Venezuela. Ahora, ¿qué significa esas palabras del vicecanciller? Es un llamado de atención para una de las partes que se está sentando a negociar sin la necesidad de ceder. Y eso habla de que la posición que ha llevado Maduro durante los últimos años es intentar de alguna manera no llegar a una negociación y ganar tiempo para debilitar a la otra parte. Ahora, pareciera que la otra parte entendió que la repetición del juego de los últimos años de Maduro y del PSV está cantada y está tomando posiciones de fuerza para que de esa manera la negociación efectivamente llegue a un punto cierto. Señor González, a propósito de un posible escenario de negociación, ¿qué estaría dispuesto a exigir y también a ceder tanto la oposición como el gobierno? Pero eso me la va a responder en la próxima parte. Nos corresponde realizar una nueva pausa comercial, como siempre, invitándolos a ustedes a participar a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Envíen sus preguntas y sugerencias a nuestro invitado. En la próxima parte las estaremos leyendo.